Pero estamos aquí, llevamos, como dice el pastor, 3 años en Ecuador y estamos sirviendo en la iglesia bautista El Camino. Y la iglesia, hermano, la empezamos desde cero. Nosotros nos fuimos a Ecuador porque conocíamos alguna familia o porque nos estaban esperando allá. No, hermano, llegamos con nuestra familia. Yo era pastor de la iglesia bautista Trinidad en Quilicura. También empezamos esa iglesia de cero con el pastor Jason Kenny y con el misionero David Guay, que estaba allá en Chiloé. Después de estar 5 o 6 años en la iglesia ahí, salimos como misioneros al país de Ecuador y estamos muy contentos, hermanos, de poder ver cómo Dios nos ha bendecido a través de como esta iglesia, hermanos, que nos está ayudando en oración, que nos está apoyando, y es de tremenda bendición. Conocí al pastor Jaime Solano y eso me ha abierto muchas puertas. Siempre cuando el pastor me mandó un video para poner en nuestro video, y en cada iglesia que pongo ese video dice, mira el pastor Jaime, hermano, es conocido, hermano. Entonces, de tremenda bendición, y eso me ha abierto puertas también para entrar con otras iglesias también que también tienen un enfoque misionero. Nosotros justamente vamos a llegar ahora, cuando nos vamos de Chile, vamos a llegar el 16 de junio, y es el 16 de junio, hace 3 años que nosotros llegamos a Ecuador. Vamos a cumplir 3 años. Nosotros llegamos en junio y en agosto empezamos en un local. Y, ¿sabe, hermano? Llegamos en un periodo donde recién estaban saliendo de la pandemia y vacunando a las personas. Entonces, muchos negocios se estaban cerrando. Incluso el lugar que nosotros tomamos era una academia de karate, cerró por la pandemia. Entonces, fuimos nosotros a ver el local para poder arrendar, y estaba en $400, allá usan el dólar americano, y yo le dije al Señor, ¿sabe qué? No tenemos los 400, pero tenemos $200. Y yo le dije, ¿y a quién se lo va a arrendar? ¿Quién quiere abrir un negocio en esta época? Le dije, si nadie quiere abrir un negocio en pandemia. Entonces dijo, no, está muy barato, no. Entonces después me llamó en la noche y me dijo, ¿sabes qué? Toma el local. Le dije, pero no tengo los meses de garantía tampoco. Así que no, dijo, ya, toma el local y pueden empezar ahí la iglesia. Entonces, también el dueño vive en el segundo piso, entonces eso hace que sea más seguro, porque allá, hermanos, los robos y todo eso es bien normal. Entonces, ha sido de tremenda bendición y tomamos el local. Lo bueno del local es que tenía espejos, como era local de karate, tenía espejos gigantes. Entonces, si habían 5 personas, no habían 5. Ya habían 10 personas, hermano. Entonces ya nosotros sacamos la foto, ¿cierto? Entonces, pero fue de bendición también porque ahí nosotros empezamos, y una de las cosas que miro hacia atrás, hermano, y veo y digo, ¿cómo nosotros empezar en un local y que si llega una familia no solamente encuentre a mi esposa y a mi hija y a Den, ¿cierto? Porque uno llega a una iglesia y está vacía, como que no quiere estar, ¿cierto? Entonces, ese día nosotros invitamos a una iglesia. Y yo invité al pastor a predicar. Dice, pastor, el único requisito es que usted traiga a la gente de su iglesia. Para que cuando llegue la gente, ¿cierto? Vea, uy, la iglesia está... claro, y eran todos palos blancos, hermano. ¿No? Entonces me acuerdo que esa vez las hermanas hicieron clase de escuela dominical, mi esposa nos ayudó también, estábamos todos ahí. Entonces otra cosa que hice y que no la hice tan bien fue que cuando una iglesia nos mandó 25,000 tratados, ¿cierto? Dijo, para que compre 25,000 tratados. Y yo los compré todos en el día de la inauguración. Entonces yo tenía que repartirlos, hermanos, porque después ya no iban a servir. Entonces también invité a una iglesia para que nos ayude a repartir esos 25,000 tratados, porque yo con mi esposa salíamos a repartir, a evangelizar, pero eso, hermano, no bajaba, hermano. Parece que la gente los venía y los devolvía, porque parece que se aumentaba más. Entonces, gracias a ese apoyo, nosotros pudimos repartir la mayoría de los tratados y llegaron 17 personas el primer servicio cuando cuando partimos la iglesia, el primer culto, de los 25,000 tratados llegaron 17 personas. Entonces fue de tremenda bendición. Entonces después, hermano, entre semana, nosotros lo que hicimos fue discipular a estas personas. Entonces yo no iba a su casa y les decía,
¿puedo estar contigo 5 meses? No, no, yo iba a su casa y les decía, ¿puedo venir la próxima semana como a esta hora para seguir hablando de la Biblia? Sí, claro, me decía. Entonces, esa persona no sabía que yo iba a estar 5 meses con ellos, en su casa, estudiando de la Biblia. Entonces, y así, hermano, esas familias fueron quedando en la iglesia. Y muchas de esas familias fueron la base, el pilar de la iglesia. Otros empezaron a servir, otros empezaron a dar fielmente a la iglesia, y ellos ya empezaron a pagar su propio arriendo. Y después, al lado de la iglesia había una cafetería, que era del mismo dueño. Entonces, la cafetería quebró, no pudo seguir adelante, entonces yo le dije al dueño, ¿yo le puedo arrendar eso? Entonces el dueño nos estaba pidiendo $130 por el local de al lado. Y le dije, no, muy caro. Le dije, yo tengo $50. Pero no le va a faltar, le dije. Y aparte, ¿quién está abriendo negocio esta época? Le dije. Todos están cerrando. Entonces dijo, no, es que muy poco, me dijo hermano Camilo. Yo no puedo pagar, es que muy poco. Pasó meses, hermano, ese arriendo ahí. Y yo lo veía al dueño y le decía, y dijo, ya, tomen el arriendo. Entonces, ha subido un poquito el arriendo, pero gracias a Dios tenemos a alguien que, hermanos, que le gusta que esté la iglesia ahí, le gusta que estemos sirviendo en ese lugar. Entonces, y es un buen testimonio, hermanos, porque él dice, nunca he escuchado ruido, nunca he escuchado algo pasado a las 12 de la noche. Entonces el dueño está muy contento que nosotros estemos ahí, y tenemos estacionamiento, tenemos salas grandes para los niños también, y estamos contentos de que, hermanos, la obra continúa, porque hay iglesias que también entienden lo mismo. Entonces, como dice el pastor, nosotros también estamos apoyando misioneros también, y los hermanos están aprendiendo a dar también para la obra misionera, que es importante. También quiero mostrar una foto antes de poder, tenemos ahí, los hermanos estamos terminando el ciclo, el tercer ciclo del seminario, del Instituto Bíblico, y estamos sirviendo con ellos, hermanos, la mayoría, ellos son los que están de un traje típico. Ellos vienen de una iglesia del sur de Quito, junto con Fayampari. Patricio y Patricia son un matrimonio, se llaman los dos Patricio y Patricia. Y también tenemos el hermano Luis y la hermana Yaneisa, y ellos nos están ayudando, hermanos, para lo que es diferentes cosas de la iglesia. Y entonces ellos están estudiando para poder fundar otra iglesia, y alguno de ellos quiere ser misionero también. Entonces ellos están en el instituto, nosotros vamos a tener ahora, va a empezar el instituto, lunes y martes vamos a empezar con clases, el 4º ciclo. Entonces, hermanos, ellos son los que están viniendo. El hermano Arcides son encargados de una iglesia indígena en el sur de Quito, y la iglesia tiene 18 años, pero nunca han apoyado a un misionero. Entonces nosotros estábamos en clase estamos viendo liderazgo, y tocamos un texto en Efesios 4 que dice, Pablo 4 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a su cuenta. Entonces el hermano Alcides dijo, hermano Camilo dijo, entonces si yo apoyo a misiones y un misionero hace algo allá, ¿eso también cuenta como mi fruto? Y le dije, sí, hermano. Y dijo, vamos a apoyar a misiones, vamos a apoyar a misiones, hermano. Entonces ahora van a tomar a un misionero. También dije, tómenme a mí. No. Entonces van a apoyar a un misionero. Yo les di en contacto de un misionero. Entonces ahora una iglesia que hace 18 años no apoyaba misiones, ahora va a estar apoyando a misiones también. Entonces estamos trabajando con ellos, y también con hermanos de la iglesia local. Estamos muy contentos, hermanos, y vamos a pasar un video antes del mensaje. Ahí, hermanos, vamos a pasar un video sobre la población. Okay. Ahí se escucha. Ahí, esa sería la capital de Quito, más o menos 2 millones de personas. Estamos hacia arriba de Perú, debajo de Colombia, justo en la mitad. Nosotros vivimos a 15 minutos de la mitad del mundo, donde usted para el huevo, y está la latitud cero. Está el casco histórico, solamente el 11% son evangélicos. Y también, hermanos, vemos el país, ¿cierto?, tiene unos índices de pobreza más altos de Sudamérica. El 2023 fue una crisis también social en el país. Nosotros estuvimos, ¿cierto?, ahí, que paralizó todo Ecuador durante un
un mes. Ahí tuvimos un viaje en la selva del Ecuador, fuimos a ayudar a un hermano que está haciendo un buen trabajo allá con los niños de la selva. Entonces nuestra iglesia llevó suministros médicos, llevó también ropa, llevó también hermanos discipulados para que ellos puedan hacer también. Así que fuimos con un grupo de hermanos para la selva, fue un muy buen tiempo. Esa es la iglesia que estuve pastoreando durante 5 años antes de irme a Ecuador, fue en Santiago, y ahí estuvimos, hermanos, ayudando también en la predicación, en la enseñanza. Ese fue el primer año en Ecuador. Ahí están los hermanos que el primer año que estuvimos ahí en Ecuador, también son las primeras familias que llegaron a la iglesia. Ahí está Patricia y uno de sus hijos también. Mi esposa nos ayuda con el ministerio de damas de la iglesia. También hemos tenido bautismos también de los mismos hermanos. También hemos tenido nuestra conferencia misionera. Invitamos al pastor Patricio Sheridan de la Patagonia, que él predicó esa conferencia, fue con su familia, fue de tremenda bendición también. Y ahí está el local, ahí tenemos el local donde nos estamos durmiendo. Mi nombre es Jason Hall, soy un misionero sirviendo en Santiago de Chile y he tenido el privilegio de conocer a Camilo Encina y su esposa Mariela por muchos años. Tuve la oportunidad de ser un profesor de Camilo en el seminario y de ver la obra de Dios que desarrolló Camilo y su familia aquí en Santiago. Y ha sido lindo ver cómo ellos han sido fieles con el evangelismo, discipulado y la preparación de obreros allá en Quito. Hemos observado de lejos y también hemos tenido la oportunidad de visitar en terreno la obra que Dios está haciendo allá. Y estamos muy contentos por la fidelidad de esta familia y les recomendamos para su consideración y estamos muy felices por lo que Dios está haciendo. Por favor, les pido que estén orando por esta familia y la obra que Dios está realizando allí en Ecuador a través de ellos. Sí, amados hermanos, conocemos a Camilo hace ya varios años. Como iglesia acá en Viña del Mar le apoyamos también en su ministerio, a él, a su familia allá en Ecuador, y estamos muy contentos de que ellos sigan fieles al Señor, avanzando el reino de Dios en ese lugar y en sus alrededores, capacitando hermanos para el ministerio, así como también ganando almas para Cristo. Contentos de seguir apoyándoles y que Dios les bendiga. Entonces, hermano, ha sido de bendición, hermano. ¿Vieron? Había un bus, ¿cierto? ¿Vieron un bus? Llegó un hermano a nuestra iglesia y él transporta por día a 1000 niños. Él tiene una flota, hermano, de muchos buses, muchos buses. Entonces nosotros íbamos a evangelizar y nos encontrábamos con niños que no podían venir a la iglesia. Entonces hablé con el hermano Galo y dije, hermano Galo, nos gustaría, a veces nosotros hacemos contacto y a veces son niños o a veces son adultos mayores que no pueden venir a la iglesia. Y él me dijo, hermano, ocupe todos los buses si quieren, me dijo. Entonces él nos presta su bus para poder ir a buscar la gente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a las casas, golpeamos su puerta y le preguntamos si les gustaría venir a la iglesia, cuando no son sectores lejanos. Entonces hacemos una lista el día jueves. El día sábado lo que hacemos es ir de nuevo a confirmar esa lista, y el día domingo un hermano va a las 9 de la mañana para despertar a estas personas
los despierta, ¿cierto? Pasa la campanita, ¿cierto? Los despierta y los trae a la iglesia. Entonces, de la ruta son más o menos ahora entre 12 a 15 personas que vienen en el bus, se les vienen a la iglesia y después se les va a dejar, y es un ministerio para que los hermanos también puedan ayudar y servir. Entonces damos gracias también por eso, ¿cierto, hermano? Que ellos tenemos ese deseo, ¿cierto?, de poder servir en ese sentido en la iglesia. Y también, hermanos, fuimos a la selva del Ecuador. Cerca hay un lugar que se llama el Puyo Lachel, que está el museo, la casa donde vivió Jean Elliot, con Elizabeth Elliot y Nate Saint, quien ayudó a Jean Elliot para llegar a Ecuador. Entonces hay una casa ahí que nosotros pudimos ir y fue, hermano, si usted ha leído algo de Jean Elliot o Elizabeth Elliot, estar ahí, hermano, es una experiencia, hermano, de mucha bendición. Y también en la selva pudimos ir y ahí, hermanos, comí cosas que nunca había comido en mi vida. No sé si allá hacen algo muy, la chicha de yuca, el jugo de yuca. Ellos cocen la yuca. ¿Conocen la yuca? ¿Sí se conocen la yuca? Ya, la cocen. Y ellos, hermanos, las mujeres lo que hacen es masticar la yuca y escupirla. Y el jugo se lo toma. Entonces usted lo toma así, se lo dan en un tazón así y usted se lo toma. Justo ese día ellos fueron de casa y trajeron a un monito, ¿cierto? Pequeñito, y algo que se llama guatusa, un primo del cerdo, ¿cierto? Silvestre, y eso fue lo que comimos ese día, guatusa, y hermano, una cultura muy diferente. Y recuerdo que ellos dormían como una madera y en la cabecera como hacia abajo. Entonces yo les dije, oye, le falta un colchón, les dije. Y ellos dijo, no, porque nos duele la espalda con el colchón. Entonces, el misionero no va a cambiar esa cultura, lo que va a predicar es el evangelio, ¿cierto, hermano? Entonces, realmente, si ustedes van, hermanos, están invitados, siempre hacemos esta invitación a los hermanos, y si usted puede viajar y puede estar en Ecuador, hermanos, nuestra casa siempre está abierta para recibir a los hermanos de acá de Chile, hermanos de tremendo. Y también cuando van les pedimos Super 8, Chonman. Una vez que pedí, para los completos pedí como el chocrú, hasta chocrú pedí, hermano. Le hicieron un problema ahí en el aeropuerto, hermano, pero igual les pido, aunque sé que le van a hacer problemas, les pido igual chocrú nomás para... Entonces, siempre... Y hermano, ¿sabe qué? Estando acá, yo con el deseo de amar más Ecuador, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Hemos visto también acá lo que Dios está haciendo y eso nos motiva también de poder estar allá. Y también hemos visto lo caro que está Chile después de 3 años, hermano. Muy caro, ¿cierto? Salir a comer allá, hermanos, por $10 usted compra un pollo asado con papa frita, sopa, arroz, por 10.000 pesos. ¿Sabe cuánto nos cuesta el gas allá, hermano? El de 15. Si tú lo vas a buscar, $1.50. Si te lo van a dejar, $3.50. Hermano, váyase a Ecuador, hermano. ¿Qué está haciendo? Vaya a Ecuador, hermano. Sí, hermano, así que vamos. Gracias, hermanos, por su apoyo. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Vamos a ir a la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a ver, hermano, hoy día acerca de la necesidad que tiene el hombre. Hay una necesidad profunda y esto lo hemos encontrado en cualquier parte que nosotros vamos. Encontramos la necesidad que tiene el hombre de Dios, que tiene el hombre acerca de las cosas espirituales. Y no importa, hermano, si tú tienes mucho conocimiento, poco conocimiento, si una persona tiene recurso o poco recurso, toda persona necesita del evangelio, todas las personas necesitan de Dios. Por eso lo predicamos, por eso enviamos personas, por eso hay tantas personas que se sacrifican, hermanos, dejando todo para ir a otra cultura. Y usted sabe, hermanos, que el primer año siempre estamos extrañando el lugar donde estamos. Nosotros allá, ¿cierto? Extrañábamos la marraqueta, ¿cierto? Todo lo que es tan típico para uno, ¿cierto? Lo deja para ir en amor, ¿cierto? De las almas perdidas. Y lo que nosotros vemos en Segunda de Reyes es el Evangelio, cómo luce el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. No es que en Mateo en adelante, sino que en toda la Biblia
tú vas a encontrar el Evangelio. Y mira lo que dice la palabra del Señor en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice: Naamán, general del ejército del rey, dice del rey de Siria, era varón. Mira, hermanos, cómo empieza el texto con esta persona. Grande, dice, delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre, dice, valeroso en extremo, pero leproso. Pero vemos, hermanos, que así empieza este relato con la historia de un hombre que da sus características, ¿ciertos? Era un hombre valeroso, un hombre importante, un hombre muy influyente en donde él estaba trabajando, donde él servía, porque él había ganado victorias, pero no eran victorias solamente por su poder, sino que Dios le había ayudado. Este hombre dice que lo tenían en alta estima, y quizás este hombre era también muy reconocido en el área que él vivía, y todos sabían de este hombre, pero él tenía una condición, una enfermedad. Y si tú ves en el libro de Levítico y Éxodo, Dios da cosas muy específicas para los leprosos. La lepra, ¿cierto? En Levítico habla de hinchazón, erupción, manchas blancas, ¿cierto? En la piel, eran como llagas. La lepra, hermanos, era tratada de forma especial en el pueblo de Israel y era mal mirada. Incluso estos hombres vivían lejos, ¿cierto?, de la sociedad, pero este hombre quizás no lo veía tanto porque él no era israelita, sino que él era de otro lugar, pero nosotros vemos que él tenía una condición. ¿Cuál era esta condición? La lepra. Era una enfermedad. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice, hermanos? La primera cosa, hermanos, nos dice que el pecado estropea la vida de las personas. No importa cuán grandes sean. No importa cuán importantes sean, no importa lo que hayan hecho en su vida, el pecado siempre termina estropeando la vida de las personas. Lo hizo en el jardín del Edén y lo hace en el día de hoy también, hermano. Hoy día no es muy diferente la situación de las personas. No importa si tú tienes mucha riqueza, no importa si estás en un trato social bajo, si no conoces a Dios, si no conoces el Evangelio, tu vida va a ser estropeada por el pecado. Y el pecado hoy día está terminando con matrimonios. Hoy día el pecado está haciendo que las personas hagan cosas que terminan en la cárcel. Hoy día está haciendo que las personas no se puedan llevar bien entre sí, porque el pecado acaba con todo lo que Dios ha creado. Y es así, hermano, el día de hoy. Entonces el mundo tiene sed, pero no es de este mundo, hermano, es de Cristo. Y Dios ha puesto eternidad en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, como dice el libro de Eclesiastés. Y mientras que una persona no se encuentre con Dios, no entienda el Evangelio y no sepa su condición, su vida nunca va a cambiar. Es por eso, hermanos, que el Evangelio es tan importante. La Biblia dice que el impío corre sin que nadie lo persiga. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. La Biblia dice que había una pared entre nosotros y Dios. Es por eso que el hombre no puede ser completamente feliz. La gente tiene momentos de gozo, momentos de paz, pero no tiene esa paz que solamente Cristo da, hermano. ¿Se acuerda usted de la Segunda Guerra Mundial? Dice que llegó el 24 en la noche y decidieron parar la guerra, porque era Navidad. El 26 vamos a seguir peleando, pero ahora vamos a disfrutar, vamos a comer. Eso es lo que tiene el hombre sin Dios. Momentos de paz, momentos de gozo. Pero cuando se apagan las luces, al final del día, ¿qué es lo que tiene, hermano? Esa misma soledad, ese mismo vacío, y al otro día, hermano, empieza la guerra en su vida. Porque no ha arreglado el problema más importante de su vida, que es su relación con Dios. Entonces, número uno, hermanos, ¿qué hace el pecado? Estropea la vida de las personas. Las acaba. Si un joven no conoce a Cristo, hermano, lo que va a pasar en su vida, él va a tomar malas decisiones, porque, hermano, el Evangelio no solamente nos salva, el Evangelio trata con nuestros corazones. El mejor regalo que tú puedes dar a tus hijos no es, hermano, la casa, no es el auto, es que ese hijo tuyo conozca del Evangelio, porque si conoce del Evangelio, va a saber con quién casarse, va a saber qué amigos elegir, va a saber, hermanos, cómo gastar su dinero, va a saber, hermanos, que la iglesia
iglesia es algo importante en su vida, hermano, el Evangelio nos salva, pero también el Evangelio nos da calidad de vida, hermano. Entonces este hombre, hermano, tiene un problema bastante grande en su vida, hermano. La lepra es un tipo de pecado en la Biblia. Pero número 2, hermano, el pecado nos ciega para tratar con la solución a nuestro problema. No, yo tengo controlado. No, yo he encontrado con personas que dicen, pastor, yo puedo dejar el alcohol cuando yo quiero. A ver, déjalo. No, es que no puedo. Mira lo que pasa, porque en el versículo 2, hermano, la solución siempre ha estado ahí, al alcance de cualquier persona, y es fácil y sencillo. Fue difícil el sacrificio de Cristo. Obviamente, ninguno de nosotros no lo pudimos hacer, pero siempre la salvación, hermano, ha estado al alcance de cualquier persona. Miren lo que dice el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3, ¿qué dice? Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. ¿Fácil o difícil? ¿Qué es lo que tenía que hacer Naamán? ¿Ir donde quién? Donde el profeta. Y cuando él llegara donde el profeta, ¿qué es lo que tenía que hacer él? Rogar, pedir. ¿Y él qué haría? Hermano, a la muchacha nadie le preguntó. La muchacha había salido cautiva. A ella la llevaron a la fuerza a servir a la casa de Naamán. Antiguamente, cuando llegaban los babilonios, elegían lo mejor del pueblo. Quizás esta muchacha tenía una buena situación en Israel, pero ahora estaba como sirvienta. Pero la muchacha estaba segura de una cosa: que había un Dios, y un Dios poderoso, capaz de cambiar vidas. ¿Por qué nosotros damos a misiones? ¿Por qué nosotros invitamos a gente a la iglesia? ¿Por qué nosotros evangelizamos? ¿Por qué nosotros abrimos lugares para poder ser discipulados? ¿Por qué nosotros abrimos más iglesias? ¿Por qué, hermano? Porque sabemos, como la muchacha, que hay un Dios capaz de poder ayudar a las personas, hermano. ¿Estamos seguros o no? ¿Amén, hermano? ¿Usted está seguro? Estamos convencidos de que hay un Dios. Entonces, hermano, cuando me encuentro con personas, digo, si esta persona se pusiera en serio con Dios, Dios haría grandes cosas en su vida. Estoy seguro, hermano. Estoy seguro. Mira lo que hace Naamán, como muchos de nosotros lo haríamos. Mira lo que dice el versículo 4, dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y el rey de Siria dijo: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. ¿Dijo esto la muchacha? ¿En qué parte la muchacha dijo: no, mira, tú para hablar con el profeta tú tienes que ir primero delante del rey? Y lleva cartas, y lleva plata, y lleva vestido, porque mira, hermano, porque Naamán, hermano, hace todo lo contrario que la muchacha. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso hace pecado en nuestras vidas. Nos ciega para tratar con la solución. No, es que el problema es que hay que comprarle lo que él quiere. No, ese no es el problema. No, el problema es que necesitamos una casa más grande. No, hermano, ese no es el problema. Entonces Naamán, hermano, las instrucciones fueron claras, sencillas, fáciles de entender. Y mira lo que dice versículo 5, dice, y el rey dijo de Siria: anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. ¿En qué parte la muchacha le dijo todo eso, hermano? ¿Dónde salieron los vestidos, el oro, la plata? ¿Dónde salió eso, hermano? Exactamente, hermano. Porque el pecado eso hace con las personas, hermano. Los ciega para tratar con la verdadera solución a su problema. Y a veces nosotros, hermano, empezamos a darnos las vueltas largas cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros sabemos lo que es correcto. Entonces el Evangelio hace que nosotros podamos tratar con el verdadero problema que está pasando en nuestro corazón. Y hermanos, y el Evangelio no se compra.
nosotros no podemos ganar la salvación por nuestro esfuerzo, por lo que nosotros hacemos. La salvación ya fue ganada por Cristo. Y eso es lo que la persona debe entender. ¿Sabe que cuando yo fui a un discipulado, nosotros tenemos una familia, Lenny, ¿cierto? Su esposa Ana María, y el hermano Lenny, hermanos, tiene él muy creyente en Dios, pero tiene como algo, una mezcla entre los sueños, lo místico y Dios. Entonces cuando el primer discipulado, hermano, estábamos ahí hablando, yo estaba hablando de salvación, ¿cierto? Le hablé de salvación y me dijo, pastor, quiero contar una historia. Sí, hermano, cuénteme una historia. Yo era muy niño, tenía como 5 años. Yo estaba escuchando, hermano, entre comiendo y escuchando estaba ahí. Y yo estaba ahí y el Señor estaba en la cruz. Y yo vi, pastor, como Jesús empezó a tiritar en la cruz y me empezó a hablar. Y yo estaba ahí. Hermano, y empezó a hablar una historia media rara. Y yo en mi mente, mientras él hablaba, dice, cuando el hermano termine de hablar, voy a tener que destrozar toda su historia, ¿no? Entonces él pensaba que él tenía una relación especial con Dios por medio de lo que había pasado. O sea, ¿cierto? Como una experiencia. Entonces, hermano, tuve que trabajar en su vida a tal punto, hermano, de decirle, hermano, su historia no está encima de lo que el Evangelio dice. Y usted tiene que arrepentirse. Y si usted no se arrepiente, usted no está bien con Dios. Y entre paréntesis, usted tampoco está yendo a la iglesia. Entonces usted no puede decir que está bien con Dios y mal con la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hizo, hermano? Fue acabar con todo lo que... Nunca... No, después nos volvimos muy amigos, hermano. Pero, hermano, ¿qué es lo que pasó con el corazón de Naamán? Naamán tenía una propia mirada de ver su propio mundo. Hermano, él tenía lepra y la muchacha dijo, tú tienes que rogar, pero él ¿con qué fue? Con toda su pompa, con toda su riqueza, con sus caballos, con sus cartas. Hermano, la salvación no estaba en el rey de Israel, la salvación estaba en un profeta en Samaria. La salvación, hermano, y la Biblia siempre ha sido así. Cuando tú vemos a David, dice que todos tenían miedo, los grandes capitanes, los más fuertes temblaban delante de el gigante. ¿Y dónde estaba la salvación? Con un pastorcito criando ovejas, ¿cierto? Que nadie pensaba que quizás él lo podía hacer. Hermanos, cuando el faraón tenía sueño, ¿dónde se encontraba la respuesta? Era con un muchacho, con un joven preso, acusado de violación, dentro de una cárcel. Ahí estaba la salvación, hermano. Hoy día no es diferente. La salvación de las personas no está en el palacio, no está con el presidente, no está con las grandes autoridades. ¿Sabes dónde está? Aquí, hermano, es la palabra del Señor, hermano. ¿Y cómo mira la gente la palabra de Dios? Con desdén, ¿o no? Con desprecio. ¿Eso me ayudará a mí? ¿A mí? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes dónde estudié? ¿Sabes quién es mi familia? Entonces, ¿qué hace el pecado? Número 1, estropea la vida de las personas. Número 2, ciega a las personas para tratar con el verdadero problema. El problema de Naamán no era su lepra, hermano, era su orgullo. Entonces Dios tenía que tratar de una forma especial con su orgullo, con su propio pecado. Y Dios lo ha hecho así siempre. Ustedes se acuerdan, Nicodemo en Juan capítulo 3, Cristo le dice, si nacieres de nuevo, ¿cierto? Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces, y después dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y Cristo le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque lo que él estaba hablando se encontraba en el Antiguo Testamento cuando dice que cuando vendría el Mesías, él sacaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Nicodemo, tú no sabes nada, Nicodemo. En Juan capítulo 4, antes que Cristo se presentara a la mujer samaritana, ¿qué es lo que le dice a la mujer samaritana? 5 maridos has tenido y el que ahora tiene. ¿Con qué estaba tratando Dios ahí? Que él entendiera que su condición antes de presentarse como el Salvador. ¿Se acuerda en Lucas capítulo 18, versículo 18, cuando se encuentra con el joven rico y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, guarda los mandamientos. ¿Y qué dice él? Los he guardado todo. Mentiroso.
Dice, pero te falta una cosa. Anda y vende. Eres egoísta, joven rico. Eres codicioso. Entonces, y con Naamán no iba a ser diferente, hermano. Dios iba a tratar con su corazón orgulloso. Miren lo que dice, hermanos, porque dice que Naamán fue delante del rey llevando todo, plata, oro, las cartas que había dado el rey de Siria. Y dice versículo 7, luego que llegó el rey de Israel, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás, ¿qué, hermanos? Es interesante, hermano. Dijo, lo que tú tienes que hacer nada más, tú tienes que bañarte. Y tú tienes que bañarte 7 veces. Yo no sé, hermanos, pero no sé si su mamá cuando fue joven le mandó a bañarse. ¿Cómo se sentía usted? Oye, anda a bañarte, que está ahí. No, mamá, si me bañé hace 15 días. Estoy limpio todavía. Si usted hace una inspección clara del texto, hermano, usted va a encontrar la palabra lepra y leproso entre 9 a 8 veces. O sea, en el texto, hermano, a Naamán le dice el leproso cada vez que aparece Naamán. Naamán, tú eres un leproso, lepra, leproso, leproso. Que lo sane de su lepra. Si el Señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El rey le dice, ¿acaso yo voy a sanar a este hombre de su lepra? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Evangelio le dice al hombre su condición. Ay, no vamos a decir pecado, porque el pecado ofende a las personas. No, hermanos, las personas tenemos que saber quiénes somos. Y cuando yo me encontré con el misionero Jason Kenny y él me habló por primera vez el Evangelio, yo siempre pensé que la culpa era de mi mamá, que me abandonó, que por eso viví con mi abuelita y que no tuve papá, que somos cuatro hermanos de papá diferentes. Entonces, ese es el problema. Cuando me encontré con el pastor Jason Kenny, no, tú eres un pecador y la culpa no es de tu mamá, eres tú. Y tienes que arrepentirte. Y eso fue como algo... Oye, yo pensé que yo era la víctima, ¿no? Yo pensé que era el pobrecito en la tierra. Y que todos los demás me deben entender a mí. Porque yo no pedí nacer. En el colegio, yo me aprovechaba de esto. Porque las profesoras conocían la condición que nosotros teníamos. Y cada vez que hacía algo malo, ellas decían, déjenlo. Pobrecito, mira. Yo le quemaba la mochila a mi compañera. Si es un ángel, mírenlo. Hermano, hoy nos encontramos con una sociedad así, hermano. Donde la gente le estamos acostumbrando a decirle lo que ellos quieren escuchar en cuanto a Dios. Y es por eso que tienen una idea equivocada de Dios, que Dios ama a todos, que Dios los quiere así como son. Sí, hermanos, Dios nos quiere a pesar de lo que somos. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio nos dice, en primer lugar, nuestra condición. Y nuestra condición delante de Dios es que somos pecadores y que nosotros necesitamos de Dios. Entonces a veces tenemos la idea equivocada que la gente se debería sentir contento con nuestra presencia en la iglesia. Y que la gente debe dar gracias que nosotros somos sus amigos, porque mire la calidad de personas que somos nosotros. Somos grandiosos, somos los mejores. Como dice, somos la Coca-Cola en el desierto.
Entonces, hermano, cada vez que está pasando la historia, empieza con acá arriba Naamán, ¿cierto? Empieza, ¿cierto? El general, el imponente, el grande. Pero a la medida que se va acercando a Dios, esa imagen empieza a bajar. En el versículo 2 y 3 dice, la muchacha dice, tienes que rogar. Pum. Y tú ahora tienes que pedir. Empieza a bajar. Y ahora tú tienes que bañarte. Y en el río más cochino. En un río que es, comparado a los ríos que tú conoces, es cochino. Se da cuenta, hermanos, que mientras va pasando la historia, esa grandeza de Naamán empieza a esfumarse, hermano, y empieza aquí, hermano, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Mira lo que dice la historia. Entonces Eliseo no lo recibe. Eliseo no abre, ¿cierto?, su casa. Él manda un mensajero. Esto era algo hiriente. En la cultura era bien visto que la persona saliera a recibirle, no solamente a recibirle, sino que lo recibiera con alimentos, haciendo una cena para él quizás. Esto lo vemos en Génesis 18, lo vemos en Génesis 12, cuando Abraham, ¿cierto?, recibe los ángeles con comida, y vemos que esto era algo típico en la cultura, pero esto no es así en el caso de Naamán, porque era leproso. El mandato fue claro y preciso también: tienes que bañarte, tienes que lavarte 7 veces en el Jordán. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice cuando el versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, dice en el versículo 9, vino Naamán con todo su caballo, sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cómo es el mandato? ¿Difícil o fácil de entender? La muchacha, ¿qué es lo que le dijo? Ve, ruega, fácil de entender. Y el mensaje no ha cambiado, hermano. Hermano, no es que nosotros busquemos una nueva fórmula para que las personas no, hermano. El mensaje siempre ha sido el mismo. Siempre, hermano, siempre ha sido el mismo. Humillarse, reconocer, pedir perdón, pero figurativamente, hermano, esas son las cosas que más nos cuestan, hermano. Esas son las cosas que más adolecemos en nuestro corazón, porque desde que el hombre pecó, el hombre ha querido ser el rey de la montaña. Y cuando digo hombre, también digo mujer. Y el rey, hermanos, es uno solo, es Cristo. Entonces, ¿qué pasa con la historia? Entonces le dice, lávate, y mira lo que dice Naamán, porque dice, y Naamán, versículo 11, dice, ¿qué dice? Se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová, es su Dios, y alzará su mano y tocará. Parece que Naamán estaba en un culto pentecostal, hermano. Parece que él tenía esa imagen de Dios, como yo voy a llegar allá, él me va a poner las manos y yo me voy a tirar para atrás, ¿cierto? Y me voy a parar y voy a estar sano. Tenía una idea equivocada de Dios, ¿no? Y eso yo me encuentro con muchas personas así, ¿cierto? Pastor, ¿por qué aquí no cantan canciones más así, románticas? Yo no sé si le pasa al pastor acá, pero pastor, digamos, cambiar un poquito, un más Cowit, un Jesús Romero, Maxera Gándara, y hay una mezclita ahí para que seamos más, ¿cierto, hermano? Hermano, Naamán tenía una idea completamente equivocada de Dios, y ahí entra el evangelio, hermano, sacando todo lo que ellos tienen. Sacando todo lo que, hermano, y es por eso, hermanos, que es importante que nosotros podamos pasar tiempo con las personas enseñándoles el evangelio, el puro evangelio. Entonces, hermanos, llega gente de a la iglesia, a veces con trasfondos carismáticos. Entonces, a veces, no, pastor, es que yo me soñé, fue tan real, aquí me habló y yo lo vi, pastor, lo vi. No, hermano, no es así. No es así como usted piensa. Pastor, ¿por qué en vez de dar a misiones lo gastamos aquí en la iglesia? No es así como usted quiere. ¿Vamos a hacer lo que Dios dice?
Entonces Naamán, hermanos, tenía una idea equivocada acerca de las cosas de Dios, de cómo Dios iba a trabajar en su vida, y las cosas no se iban a hacer como él quería. Entonces aquí, hermano, no funciona no es que yo quiero hacerlo así. No, hermano, es como Dios quiere. Hermano, si Dios dice que no nos dejemos de congregar, hermano, no te dejes de congregar. Una vez una hermana me dijo: pastor, yo no voy a ir a la iglesia el domingo, pero mi espíritu va a estar con ustedes. Hermano, porfis. Yo no sabía que teníamos espiritistas en la iglesia, hermano. Hermano, todos los mandamientos que usted ve en la iglesia: amados unos a otros, perdonados unos a otros, amonestados unos a otros, orados unos por otros. ¿Sabe qué, hermano? Todos esos mandamientos, todos esos mandatos están dichos a la iglesia local. Y usted no puede amar unos a otros espiritualmente. ¿Ok? En el espíritu, como dice, en el espíritu. Mi espíritu. No, hermano, usted no puede flotar en la noche, hermano, ir a la casa del hermano y abrazarlo espiritualmente. No, hermano. Somos la iglesia, ¿sabe cuándo, hermano? Cuando nos reunimos. Obviamente somos iglesia en la casa, pero es cuando nos reunimos que cumplimos la función como iglesia. ¿Amén, hermano? Eso no está aparte de la aplicación, pero... Entonces, ¿qué dice hermano Naamán? Entonces Naamán dice: tienes que lavarte, tienes que bañarte, tienes que lavarte ahí, sumerger. Hermano, no es que meto el piecito, hermano, no es que un poquito, no, hermano, completamente, hermano. Hermano, hoy día tenemos una cristiandad donde quiere tener una relación híbrida con el Señor, entre un poquito con Dios, un poquito con el mundo, ser fiel el domingo, pero en la semana ser... Hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer Naamán? Completamente, enteramente. Entonces Naamán tenía que hacer eso. Quizás Naamán antes obedecía al rey, ahora tenía que estar obedeciendo a un profeta. Quizás antes, hermano, él hacía cosas para el rey, pero ahora él tenía que dejar eso, hermano, y su obediencia estar a la palabra de Dios. ¿No era así nuestro mundo? No, yo solamente obedezco a lo que mi corazón me dicte. Ahora no, hermano, obedecemos a Cristo, obedecemos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿A medias? ¿A veces? ¿O cuando lo sienta? No, hoy día me levanté espiritual, o sea, hoy día sí que voy a andar en el espíritu. No, hoy día sí que... No, hermano, es completamente, hermano. Él dice: tienes que sumergirte 7 veces. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si Naamán solamente hace esto nomás, como el dedito nomás? ¿Hubiera sido limpio? No, ¿cierto? No, porque ¿cuál fue el mandato? ¿Qué pasa si Naamán solamente se hubiera sumergido completamente, pero una vez? ¿Él hubiera sido limpio? Hermano, entonces el día de hoy no es diferente, porque el evangelio no funciona así. No es que tú des un poquito de tu vida, no es que tú des a veces tu vida, no es que en tus relaciones tú vas a elegir, ¿cierto?, según tus propios deseos, tus propios gustos. No, hermano, es una vida de dependencia completa a Dios, hermano. Y eso es lo que Dios demanda. Entonces Naamán dice que se fue enojado porque tocaron su corazón, tocaron su propio orgullo. ¿Y qué pasó, hermanos? Vemos la historia. Ahí dice, versículo 12, dice: Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue, como dice, enojado. Versículo 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces, ¿qué dice? Descendió y se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de ¿qué? ¿Qué pasó cuando él obedeció? ¿Qué pasó cuando él dejó de hablar y dijo: yo voy a obedecer? Tienes razón, yo voy a hacer lo que es correcto. Y dice: ¿qué pasó, hermanos? Su carne se volvió como la carne de un niño. Hermanos, ¿qué hace el evangelio?
Número uno, hermano, el Evangelio le dice al mundo que hay un único Dios verdadero. Él, cuando fue sanado y limpio, dice: conforme a qué, a la palabra. Hoy día no es diferente, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿en qué, hermanos? En la palabra de Dios. Por eso que dice la Biblia que la palabra de Dios dice en Isaías que es como lluvia que llega a la tierra, que germina y produce y da fruto. La palabra de Dios dice que es como un martillo que rompe la piedra, que somos nosotros, hermanos. La palabra de Dios en Salmo 19:7 dice que es perfecta, que hace sabio al sencillo, que los mandamientos de Dios son todos puros, son todos rectos, son más deseables que el oro. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que llega hasta lo más hondo de nuestro corazón. Y la Biblia dice también, hermanos, que la palabra de Dios es como leche para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios es todo eso y mucho más, hermano. Entonces, por eso, hermanos, que estamos tan convencidos de eso. Entonces, número uno, hermano, solo el Evangelio le dice al mundo que hay un Dios verdadero. Número dos, solo el Evangelio le dice al hombre su condición delante de Dios. Y número tres, solo el Evangelio nos limpia de todo pecado, porque Él es el agua de vida, hermano. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu vida con el Señor? A veces eres como Naamán, pensando que tienes mejores ideas que Dios, mejores caminos que Dios. Yo entiendo la Biblia, pero yo tengo algo mejor para mí que lo que Dios tiene para... No, hermano, no seas como Naamán. No seas como Naamán pensando, ¿cierto?, siempre yendo delante de Dios. No, hermano, si rogásemos al Señor, Él nos salvaría, Él nos perdonaría. Quizás tú eres nuevo acá en la iglesia y es primera vez que escuchas el Evangelio. ¿Por qué no rindes tu vida a Dios y pides perdón a Dios por tus pecados? ¿Y sabes qué? Él te salvaría, Él te limpiaría, Él te haría una nueva criatura. Si tú eres creyente, debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos también, hermano. Cada día debe ser una predicación del Evangelio para nosotros. Yo no soy nada si es que Dios no me hubiera salvado. ¿Qué sería de mí si Dios no hubiera tocado, ¿cierto?, tomado a alguien y lo usó para que nosotros llegáramos a la iglesia? Dios desea, hermanos, que podamos ver nuestras vidas y que podamos ver así, hermanos, el Evangelio para poder ayudar a los que están necesitados. Como alguien dijo, nosotros somos mendigos diciéndoles a otro mendigo dónde encontrar pan. Amén, hermanos. Vamos a orar. Con cabeza inclinada, con ojos cerrados. Voy a invitar al pastor Jaime que pueda pasar y pueda estar orando. Usted puede orar en su lugar, puede orar en su puesto. Gracias, Pastor Camilo. Oremos, hermanos. Señor, vamos a ti en oración para darte gracias